Buenas noches. Bienvenidos a Casa Árabe. Casa Árabe y la Oficina de Representación del Gobierno Regional del Kurdistán, de la República de Irak, en España, celebran hoy la conmemoración del 25 aniversario de la tragedia de Halabja. Tenemos entre nosotros a Davan Shadala, representante del Gobierno Regional del Kurdistán en España, al embajador José Turpin, que es el embajador de España en Irak, y a Manuel Martorell, periodista y escritor especializado en Oriente Medio y el Kurdistán. En este año, en 2013, se conmemora el 25 aniversario de los ataques con gases tóxicos sobre la ciudad de Halabja, en el sur del Kurdistán. Esta masacre, conocida también como Viernes Sangriento, tuvo lugar el 16 de marzo de 1988, durante los últimos días de la guerra Irak-Irán. En el ataque murieron entre 3.500 y 5.000 personas y entre 7.000 y 10.000 personas resultaron heridas. La mayor parte de las víctimas fueron civiles. Actualmente el Gobierno Regional del Kurdistán se está esforzando porque se reconozca de manera oficial estos hechos como un genocidio. Quiero destacar, antes de dar la palabra a Davan Shadala, quiero destacar que para Casa Árabe hoy es un día importante dentro de una política genérica de dar entrada al mayor número de sensibilidades y al mayor número de opiniones y circunstancias relativas al conjunto de países que son propios de Casa Árabe. Es cierto que hay una red de diferentes casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y las terminologías y las propias casas muchas veces se solapan y evidentemente a veces producen ciertas distorsiones, pero lo cierto es que Casa Árabe pretende ser un referente en Madrid y en Córdoba también de todas las cuestiones relativas al Oriente Medio y al norte de África, y a su vez de todas aquellas cuestiones relativas a precisamente a las relaciones entre España y estos países. Nosotros, por otro lado, quiero destacar que vamos a ser los herederos institucionales, si esa es la palabra, de la fundación del Instituto Euroárabe de Formación, que se encuentra en Granada y que en los últimos meses y años ha trabajado intensamente con el Gobierno Regional del Kurdistán. La Fundación de Granada va a desaparecer en los próximos meses y precisamente la idea es que todos los elementos relativos a la cooperación que venía desarrollando dicha institución sean desarrollados también desde Casa Árabe. Por tanto, si bien podía entenderse o puede entenderse que este es un acto de alguna manera primigenio en las relaciones con el Kurdistán, no es así, porque yo tengo también, digamos, he tenido hasta ahora el privilegio de ser el presidente del Consejo o del Patronato de esta fundación. Sin más, dejo la palabra a Davan Shadala, pero antes también quiero destacar la presencia del embajador Turpin aquí, quien me une muchísimos años, no solo de amistad, sino de vivencias comunes precisamente vinculadas con esta parte del mundo. Muchas gracias. Davan. Thank you very much. Your Excellency Ambassador Turpin and Your Excellency Director Eduardo Lopez and my dear friend Manuel Martorell and ladies and gentlemen. I would like to begin by firstly thanking Casa Árabe for hosting the Halabja commemoration, and secondly by thanking all of you for attending the event and showing that your support and thoughts are with the people of Halabja. We all come together on this day to commemorate the tragic capture of, in our nation's history, a quarter of the century ago, on the 16th of March 1988, 5,000 innocent men, women, and children met their end when war planes bombarded the town of Halabja with Piscinions gas. The aftermath of this attack was well documented by the photojournalists who arrived after the scenes of the horror. The images captured of the aftermath are extremely distressing and display the tragedy of that day.
A future 7,000 people were left with serious injuries, and many suffered from the long-term illness as a result of the attack. The atrocities committed by the Ba's regime reached its height during the Anfal campaign against the Kurds. In total, some 182,000 people were killed in the campaign that was designed to eliminate Kurds from the face of his earth, and spanned over some 3 years that backed of the Iran-Iraq war. Halabja was by far the worst crime committed against the Kurdish people during that campaign, and we as a nation have since worked out all utmost to guarantee that such event will never reoccur in our nation's future, ensuring that the children of tomorrow will not face the atrocities that the children of yesterday so unfortunately faced. Ladies and gentlemen, I would like to dedicate this day and this very moment to those people who suffered so grandly during the Anfal campaign, with a specific attention placed on the 16th of March and the day after Halabja attacks. I would like to dedicate this event to those people whose lives were placed in the middle of the war, was not theirs. I would like to dedicate to the children who lost their mother and fathers, to the mothers and fathers who lost their children. I would like to dedicate this day to those people who have been left permanently disabled as a result. I would like all of us to dedicate this day and this evening to the people of Halabja. And I would like also to thank you again, the Casa Arabe, because that's our first event, and for us as a Kurds, Halabja, it's a symbol of tragedy, and it's a very great moment for us today to be here with all of you. And we have also Ambassador Turpin. It's a kind of evidence, because at this time he was in Iran. We will appreciate when he will also tell us a little bit about that time when he was serving the Spanish government or Spanish country in Iran. Thank you again for your coming, and looking forward to see you in our next event, which is Nowruz, and it's totally the opposite of this event. But thank you so much for your coming. Thank you very much, Kak Davan. What we commemorate, lo que conmemoramos hoy aquí es realmente un genocidio. Es decir, hay ya juicios en los que la tragedia de la ofensiva Anfal y la tragedia de Halabja están clasificados tipificados como genocidio. Me parece que fue un verdadero experto en genocidios, un tal Joseph Stalin, ¿no?, el que dijo algo así como que un muerto era una tragedia, 10 muertos era una catástrofe, pero 1 millón de muertos pues era una estadística, ¿no? Es justo lo contrario como hay que considerar una tragedia como la de la ofensiva Anfal, porque hay que considerarla individualmente. Es decir, yo recuerdo cómo se vivió, me van a permitir ustedes, en fin, compartir con ustedes los recuerdos de aquella época. Realmente la cosa en Teherán no se conoció, yo estaba entonces en Teherán con mi mujer, la cosa no se conoció, la tragedia no se conoció hasta pasada pues un par de semanas. Y no la integramos porque en muy buena parte, en fin, teníamos un cierto miedo de hacernos eco de propaganda. Se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad, ¿no? Y claro, nuestra misión como diplomáticos es explorar, en fin, contrastar esa verdad. La cosa fue horrible porque realmente no existe una frontera entre Irán e Irak. Existe más bien, pues,
si quieren ustedes, un campo de batalla permanente o un canal de comunicación permanente, depende de las épocas. Claro, el pueblo de Halabja, que en aquel momento tenía, la población de Halabja, que en aquel momento tenía pues aproximadamente unos 80 o 90.000 habitantes, se vio atacada de repente, fue como un rayo caído de un cielo azul, y los habitantes de Halabja huyeron inmediatamente a través de la frontera. Yo tengo que decir que nuestra primera reacción fue de parálisis. No podíamos creer que en aquel momento, es decir, en pleno final del siglo XX, tan pródigo en este tipo de catástrofes, pero cuando te llega de cerca no pasas a creerlo, hubiera un ataque con gas mostaza, con tarín, con sabún. Se habló de cianuro en algún determinado momento. Los habitantes de Halabja pasaron la frontera. Yo estoy orgulloso de poder decir que el gobierno español respondió bien en aquel momento, puesto que se nos dio inmediatamente un permiso global para empezar a enviar heridos, que eran con unas heridas horribles en la cara. Hay que ver ahora las fotografías de aquellos momentos en Halabja, en el Museo de Halabja. Y empezamos a enviarlos. Ustedes saben que España tiene una ventaja comparativa en lo oftalmológico, y empezamos a enviarlos a Barcelona. Había muchas irregularidades en muchos de los documentaciones, en los visados, etcétera, etcétera, pero en aquel momento no era momento de pararse en lo burocrático, ¿no? Se pueden ustedes imaginar lo emocionante que fue para mí después volver con Davan Shadala, con el doctor Litton, que está aquí presente, y recorrer Halabja y recorrer el museo aquel y ver, hombre, hay unos dioramas extraordinariamente impactantes, ¿no? Pero sobre todo las fotografías que son la realidad, son muchas de ellas fotografías o vídeos, películas, algunas de ellas en blanco y negro, en donde se aprecia la crudeza de aquel momento y entonces se individualiza realmente la tragedia, porque aquello es como de repente una parálisis de repente, ¿no?, en todo un pueblo. Halabja, que ahora creo que en kurdo le llaman Halabja Taza, ¿no?, Halabja la Nueva, quedó después, además, arrasada por la ofensiva de Saddam Hussein. Bien, no es una estadística, es decir, nosotros fuimos repasando todas aquellas fotografías, fuimos repasando todos aquellos casos uno por uno, en fin, obviando dificultades burocráticas, ¿no? Y es de las cosas que yo, quizá de las labores que más orgulloso he estado en mi vida profesional, ¿no?, acelerar en lo posible el transporte de todos aquellos heridos, oftalmológicos sobre todo, a Barcelona, a España. Irak es ahora mismo un país, lo saben ustedes, muy complejo, muy problemático. Hay una definición que dice que los shias temen al pasado, los sunis temen al futuro y los kurdos temen al presente, al pasado y al futuro. La complejidad viene muchas veces por la mala información. Yo creo que muchos de los males de Irak no son males endógenos, sino que son males exógenos. Pero en fin, esto sería quizá salirnos del tema de la conmemoración de Halabja. Lo que sí que puedo afirmar es que hay un proverbio kurdo al que se recurre con muchísima frecuencia, ¿verdad?, que dice que los kurdos no tienen más amigos que las montañas. Bueno, yo quisiera asegurar a los kurdos que tienen muchos más amigos que las montañas. Manuel, la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo en realidad lo que voy a contar aquí es mi experiencia personal de un momento que fue también muy impactante, en un viaje que hice con otros dos periodistas y una amiga que entonces era la responsable
del Hospital de la Cruz Roja en Madrid. Los periodistas eran Rafael Magaña, que entonces estaba, un fotógrafo, que entonces estaba en la sección de diseño o de maquetación del diario El País, Álvaro Graíño, que entonces era freelance, o sea, trabajaba por libre, y Charo Rueda, ¿no?, que era, vamos a decir, las relaciones públicas del Hospital de la Cruz Roja. Nosotros sabíamos, en el año 91, inmediatamente después de la Primera Guerra del Golfo, que existía una incógnita de qué era lo que había ocurrido realmente en Halabja. Habían pasado casi 3 años y bueno, nos movió el interés de llegar hasta allí, pero realmente era difícil. Entonces, yo lo que voy a explicar aquí es la impresión que sacamos de aquel viaje, las conclusiones, y bueno, voy a acompañar estas palabras con algunas imágenes fundamentalmente de aquel viaje. Son imágenes viejas, algunas de mala calidad, pero bueno, creo que pueden ilustrar lo que estuvimos viendo. Bueno, ahí tienen el mapa del Kurdistán. Nosotros llegamos al aeropuerto más cercano que había entonces. Hoy hay más aeropuertos en la zona. Entonces, el aeropuerto estaba en Diyarbakir, que es una ciudad kurda importante de Turquía. Y bueno, esta línea roja que ven ustedes es la que marca el itinerario que seguimos. Hay que destacar que en ese momento, vamos a decir, la parte sur de la línea roja estaba ocupada todavía por fuerzas del ejército iraquí y entonces había que hacer el recorrido por caminos de alta montaña que yo he vuelto otras veces después y ya hay carreteras, pero en aquel momento eran caminos, bueno, y en algunos casos pues que había que quitar las piedras de en medio, bueno, caminos que normalmente utilizaban los contrabandistas. Entonces hicimos ese recorrido hasta llegar a Halabja. Lo primero que nos impactó en... Bueno, lo primero que nos impactó es un paisaje de destrucción. O sea, desde el principio hasta el final del viaje, lo único que vimos por los sitios por donde pasábamos eran ciudades y pueblos destruidos. Algunos eran pueblos que estaban destruidos igual hacía 30 años y otros, se habían destruido hacía un año. Incluso otros, o parte de ciudades, estaban siendo destruidas en ese momento cuando se produjo la invasión norteamericana, cuando estaba como presidente George Bush. Entonces, estas imágenes... Bueno, estas imágenes corresponden a diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que queda de la escuela de un pueblo en una zona bastante desertizada del Kurdistán. Esto, por ejemplo, es una ciudad que tenía unos 10.000 habitantes, que se llama Jormal. Creo que hay después otra imagen de esa misma localidad. Ahí, bueno, se ve en muchos lugares que en realidad las viviendas o los edificios no habían sido destruidas por un bombardeo, porque buena parte de los tejados estaban prácticamente intactos en el suelo y en algunas ocasiones formando una especie de cavernas que en ese momento, que es cuando la gente que tuvo que huir en el momento en que se desarrollaron los bombardeos químicos, estaba regresando y entonces aprovechaba, vamos a decir, estas cavernas artificiales
para volver a reconstruir sus vidas, ¿no? Por ejemplo, esto es una ciudad que se llama Daok, donde el ejército iraquí pues, ya había comenzado a destruir parte de la ciudad, o algunos lugares donde había una destrucción selectiva de ciudades porque sus moradores, las familias que habitaban en ellas, pues habían tenido alguna significación política destacada dentro de la resistencia kurda, ¿no? Por ejemplo, antes he hablado de una ciudad que se llama Hormal. Esta es la vista de lo que era Hormal en ese año 91, que eso debía tener unos 10.000 habitantes. Está sacada la fotografía desde el depósito, desde la loma, donde estaba el depósito de agua, y exactamente lo que se ve, los árboles que se ven al fondo, eso era la parte central de la ciudad, y tal vez no se distingue, pero los árboles estaban recorridos por unos pasillos que eran las calles del pueblo, ¿no? Bueno, nos acompañó vamos a decir, un mando de los peshmergas de la Unión Patriótica del Kurdistán, Omar Gareg, que se le ve en la fotografía, enseñándonos también una zona destruida en un lugar que se llamaba Canario. En este viaje vimos pancartas, había una muy significativa que decía Pinjwin, Hormal, Halabja, Kaladija, nunca os olvidaremos. Eran las 4 grandes ciudades destruidas totalmente por el ejército iraquí, y otras que revelaban pues, el carácter nacionalista o luchador que tiene el pueblo kurdo, como esta imagen que estaba colocada en, bueno, como veis, en lo que era una señal de tráfico o un cartel. Esa persona que se ve ahí no es un kurdo de Irak, sino que es el doctor Qasi Mohammed, que fue el presidente del primer Estado, entre comillas, independiente que ha tenido el pueblo kurdo, que fue la República de Mahabad, fundada en esta localidad del norte de Irán, el año 1946. Es significativo porque, de alguna forma, todos los kurdos, tanto los kurdos de Turquía como los de Irak, como los de Irán, como los de Siria, tienen unos elementos comunes muy fuertes, y uno, por ejemplo, es este, ¿no? El recuerdo del primer, vamos a decir, Estado independiente que tienen. Tienen otros ingredientes, aparte del idioma, de tener una historia común, un origen étnico común, por ejemplo, la bandera, el himno que se creó en la República de Mahabad, y luego un símbolo como es el que comentaremos después, que es la propia ciudad de Halabja, porque Halabja es un símbolo no solo para los kurdos de Irak, sino, como veremos, para los kurdos de todos los países. Aquí podéis ver, esto es una imagen de cómo había quedado la ciudad de Kaladija, que también debía estar por los 50.000 habitantes, y todas las escenas eran muy semejantes. El techo de las casas que se había desplomado como si fuera el resultado de un terremoto, y luego las personas que habían tenido que huir debido a la operación Anfal y que llevaban igual 2 años refugiadas en Irán o en Turquía, regresaban e intentaban recomponer sus vidas como podían, ¿no? Y en este caso, utilizando, como si fueran modernos trogloditas, utilizando esta especie de cavernas naturales para reconstruir sus vidas, ¿no? Luego llegamos a una ciudad que parecía un oasis dentro de todo aquel paisaje de desolación. Era una ciudad que se llama Saklawa, un verdadero oasis en el sentido más literal del término. Es una ciudad verde, llena de arbolados y que estaba intacta, y tiene la característica esta ciudad de que la mitad de la población son cristianos y la mitad de la población son musulmanes. Bueno, ahí nos encontramos
había una especie de efervescencia prerrevolucionaria, porque había grupos, asambleas, partidos de todos los tipos, de todas las ideologías políticas, todo el mundo iba armado, bueno, cada uno tenía sus oficinas, habían, vamos a decir, ocupado edificios que pertenecían al gobierno, y en uno de ellos, que era el hotel turístico, porque es una ciudad muy turística, nos encontramos con un ingeniero que se llamaba Sors Mustafa Rasul. Y entonces este señor, al ver que éramos periodistas, nos trajo un informe, era un informe así de grueso, y entonces página por página iba describiendo lo que había ocurrido durante el genocidio en todas las ciudades del Kurdistán iraquí, solo del Kurdistán iraquí. Y entonces con esas estadísticas hicimos este cuadro. Entonces yo estaba trabajando en el diario El Mundo y publicamos, ¿no? Entonces aquí se ve, bueno, detallado con nombres, dónde estaba la ciudad, los habitantes que tenía. Bueno, pues en total este señor había calculado que en esa operación se habían destruido 3.669 ciudades, pueblos o caseríos, más de 212.000 hogares, 1.780 escuelas, 2.475 mezquitas y 289 hospitales o clínicas o ambulatorios, ¿no? Con eso hicimos una descripción en un mapa de lo que había supuesto la campaña Anfal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se puede ver en una zona más oscura los lugares del Kurdistán histórico donde prácticamente todo había sido destruido. Luego, las zonas blancas eran pasillos estratégicos que tenían valor para el gobierno y donde bueno, se conservaban las ciudades y los pueblos en pie. Y luego esta zona más clara, que ya eran lugares que pertenecían históricamente al Kurdistán, porque mayoritariamente esa población era mayoritaria, pero que a lo largo de la historia y debido a un proceso de cambios demográficos, vamos a decir que los kurdos habían pasado a ser una minoría, ¿no? Bueno, ahí se ven algunos triangulitos, así como en forma de tienda de campaña, y es que parte de esas personas, parte de esa población, como ha comentado Daván, en total 180.000 muertos, pero parte de ellas fueron reubicados o realojados en ciudades o en pueblos modernos bajo la excusa de que bueno, así mejoraban sus condiciones de vida porque tenían retretes, tenían electricidad, pero en realidad eran, como se puede ver en esta imagen, es uno de esos pueblos cerca de la ciudad de Daok, estaban rodeados por alambradas y luego con puestos de observación, es decir, respondía a la idea de las aldeas estratégicas que tanto se utilizaron en la guerra de Vietnam. Bueno, y vamos a decir, ¿y qué pinta el asunto de Halabja en todo esto? Pues, bueno, en realidad, cuando ocurrió el bombardeo de Halabja, se contextualizó esa acción militar como si realmente fuera eso, una parte o un daño colateral de una guerra que entonces existía entre Irán e Irak. Pero por la documentación que se ha creado después, bueno, por lo que habéis podido ver en esos gráficos, en realidad el bombardeo de Halabja, aunque fue el más mortífero de todos los bombardeos químicos, no fue el único, sino que hubo ciudades y pueblos bombardeados también con gases letales en otras partes del Kurdistán y sobre todo en zonas que estaban muy alejadas de la guerra,
del frente de la guerra con Irán. Concretamente, por ejemplo, en la región que ellos llaman Badinán, que hay un informe del que después hizo el Departamento de Estado norteamericano en el que se especifican bombardeos químicos en 50 localidades. Según un estudio de Christine Gorsden, que es una profesora de la Universidad de Liverpool, se calcula que aproximadamente el 10% de la población del Kurdistán, entonces en torno a los 4 millones de personas, es decir, unas 400.000 personas, estuvieron de una u otra forma expuestas a algún tipo de este tipo de ataques. Y es por eso, por lo que los kurdos, ni los kurdos de Irak, ni los de Turquía, ni los de Irán, ni los de Siria, ven, como se ha visto en el resto del mundo, el bombardeo de Halabja como un acto de guerra, sino que lo interpretan como una operación de castigo contra todo el pueblo kurdo. Yo recuerdo, por ejemplo, que estando en una localidad de estas que todavía estaban en pie, que se llama Rania, que le preguntamos a un peshmerga ¿Qué pensaba de lo que había ocurrido? ¿Cómo definiría lo que había ocurrido en Halabja? Y él, en una respuesta de estas sorprendentes que te da la gente, dijo: Halabja es el nuevo Hanjar del pueblo kurdo. El Hanjar es una daga, un puñal curvo con una hoja de acero de doble filo y que tiene el mango en forma de T. Si vais, ahora no, obviamente, al Museo de Guerra de Damasco, del Ejército de Damasco, hay muchos hanjares de estos de la época en que Saladino, que era de familia kurda, llegó a Palestina con ejércitos formados por kurdos y por turcómanos. Y muchos de estos puñales de aquella época todavía se utilizaban cuando nosotros estuvimos en el año 91 en el Kurdistán iraquí. Bueno, nosotros cuando llegamos a Halabja encontramos una ciudad parcialmente destruida, porque según nos comentaron, el gas, claro, no destruía las casas, pero según los testigos, no solamente se utilizaron gas, se utilizaron misiles aire-aire, pero disparados contra la población. Se utilizaron todo tipo de bombas. Por ejemplo, varios testigos nos dijeron que se habían utilizado bombas de napalm, aparte de los agentes químicos. Y ocurría como en el resto del Kurdistán, es decir, gente que se había ido en 1988 y que no había vuelto desde entonces, aprovechó la guerra del Golfo, o sea, el acuerdo que se llegó con Saddam Hussein y el establecimiento por la ONU del paralelo 36 para poder regresar a sus ciudades, pero regresaron a sus casas y las encontraron obviamente destruidas. Y esta fotografía, que es una fotografía preciosa de Álvaro Graeño, refleja exactamente lo que era Halabja en ese momento, es decir, gente que intentaba volver a vivir en sus casas destruidas. Y esta imagen, bueno, en uno de los viajes que hice a Turquía, en el año 95 fui a un periódico que mantenía unas posiciones cercanas a las reivindicaciones de los kurdos y entonces, estando hablando con los periodistas, pues me fijé que en la pared tenían un cartel y era este, ¿no? Es un collage, pedí permiso para fotocopiarlo porque me pareció muy significativo, porque los kurdos, como los vascos en su momento, interpretan el bombardeo de Halabja de la misma forma que ocurrió con el bombardeo de Guernica en la Guerra Civil, es decir, como un castigo para todo el pueblo.
Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes de malísima calidad, como perfectamente pueden comprobar, pero resulta que son fotocopias que se sacaron en su momento de un vídeo VHS y la realidad es que, bueno, no es posible volver a recuperar aquellas imágenes, pero pueden ser simplemente significativas de lo que vimos. Por ejemplo, esta era una mujer que pertenecía a la familia de Sheikh Gafur Maruf, que se tenía que hacer cargo de los huérfanos de sus hijos, porque sus hijos habían desaparecido en el bombardeo, pero habían quedado los nietos. Y entonces ella, justo en la orilla de un gigantesco cráter provocado por una bomba, que no se ve en esta imagen, estaba con sus huérfanos que había adoptado y, bueno, nos daba las explicaciones. Esta era este señor de barbas que está en el medio, se llama Osman Mustafa, que está con su mujer, que se llama Sasgar. Entonces, de esta familia, de 14 habían quedado estos 4. Bueno, y todo era así, ¿no? Por ejemplo, Bagher Muhammad perdió a la madre y a una hermana, ¿no? Y bueno, y este chico que se llama Rauf Abu Bakr, que era bastante joven, bueno, realmente al final de la entrevista pues se puso a llorar porque no podía resistir la tensión, pero la realidad, y perdonar la expresión, es que prácticamente se desmontó delante nuestra. Porque primero él era guerrillero, había pisado una mina, entonces no tenía una pierna, luego por los combates había perdido un brazo, tenía todo el pecho hundido y además había vivido el bombardeo de Halabja. Y él dice que se salvó porque tal vez tenía más experiencia que los demás y cogió trapos mojados, se los puso en la nariz y con eso pudo sobrevivir y fue el único que sobrevivió de toda su familia. Bueno, yo volví a los 10 años a esa zona y todavía quedaban cosas, ¿no? O sea, todavía las casas estaban destruidas, la gente ya había levantado muchas viviendas, algunas casas, algunas ciudades que estaban totalmente arrasadas y ya, bueno, tenían calles, se veía que estaban reconstruyendo los hospitales, las escuelas, pero todavía quedaban cosas de este tipo, ¿no? Bombas que quedaron sin explotar en el suelo, o, por ejemplo, esta fotografía, que no es de ninguno de los que íbamos en aquel viaje, el que la gente ha utilizado las carcasas de las bombas para poder construir su vivienda, ¿no? De todas formas, hay un hecho muy significativo en aquel bombardeo que a veces pasa desapercibido. En esa acción participaron aviones soviéticos MiG de fabricación rusa. El ejército iraquí utilizó también aviones Mirage de fabricación francesa. Se utilizaron misiles Exocet de fabricación francesa y también carcasas, bombas de fabricación soviética, como las que veis, pero también carcasas de fabricación española, que entonces en la prensa nacional provocó mucho escándalo, que se llenaron con gas fabricado fundamentalmente en Alemania. Mientras, como también se publicó entonces, los aviones AWACS de los Estados Unidos, esos aviones grandes que tienen como una especie de seta encima, que permiten hacer una vigilancia del terreno, facilitaban información al ejército de Saddam Hussein. Bueno, uno de los informes, por ejemplo, este profesor belga especializado en toxicología, Giendrich, en su informe destaca este hecho. Por ejemplo, que algunas de las bombas que encontraron tenían claramente la marca Made in Spain y que había sido llenada con las sustancias letales por los iraquíes. Realmente, en aquel momento, la comunidad internacional
sabía lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento las grandes potencias del mundo, y de forma especial Estados Unidos, pero también países importantes de la Unión Europea, habían apostado por el régimen de Saddam Hussein para frenar la amenaza de Irán. Pero claro, eso lleva implícito que se callaban, interesadamente o no, lo que estaba ocurriendo. No es que no se tuviera información, porque esa información estaba porque luego se utilizó para justificar la invasión del año 2003. Es decir, había muchas fotografías satélite que evidenciaban la destrucción de las ciudades y el aniquilamiento de buena parte de las regiones habitadas por los kurdos. Y aquí hay una de estas imágenes. Vamos a decir que es el casco antiguo de Kirkuk, la ciudadela, lo que fue el embrión de lo que en la Edad Media fue también el principal episcopado cristiano de todo Oriente Medio. Bueno, esta imagen es de septiembre de 1997 y si se fijan ustedes, esta imagen es de un año después, de 1998. Creo que la diferencia es bastante sustancial. Es decir, el régimen de Saddam Hussein intentaba hacer desaparecer del Kurdistán a un pueblo que le era molesto desde el propio nacimiento de Irak como país. De hecho, el vicepresidente Taha Ramazan, el año 89, una vez que concluyó la guerra entre Irán e Irak, anunció a la prensa internacional, y se puede ver en las hemerotecas todavía, anunció que en el plazo de 2 o 3 años, el pueblo kurdo sería una minoría en el Kurdistán iraquí. Con lo que eso supondría, hemos visto el mapa del principio, y lo que habría quedado del Kurdistán si el Kurdistán iraquí hubiera desaparecido como estaba a punto de desaparecer si no vuelve a estallar otra guerra. Es decir, tendríamos un Kurdistán prácticamente partido en dos, la parte iraní y la parte turca y siria prácticamente sin relación entre sí. De alguna forma, este dramático hecho, es decir, el temor a la desaparición como pueblo, es lo que impulsa al pueblo kurdo a buscar la relación o la amistad con países, estados que no están en la zona, porque ellos son muy conscientes de que en realidad ellos están rodeados de enemigos por todas partes. Y, por ejemplo, ahora, como se está viendo en el caso de Siria, los kurdos están intentando crear una especie de autonomía, pero ninguno de los elementos que le rodean están de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al final, si se va implantando una autonomía en cada una de las partes en las que están divididos los 40 millones de kurdos que viven en un territorio tan grande como la península ibérica, al final puede ocurrir ese milagro que hasta ahora parecía totalmente imposible, y es que emerja una nación kurda en Oriente Medio en algún momento del futuro, una situación que obviamente ni los regímenes de la zona ni ninguna potencia internacional desea, porque haría añicos totalmente el mapa de Oriente Medio. Pero de la misma forma, de la misma forma que los kurdos han padecido esta situación, también están demostrando ahora que cuando se les da una oportunidad, prácticamente de la nada pueden levantar un país, que es lo que en estos momentos está ocurriendo en Irak. Es decir, de un páramo están probablemente formando un estado de facto que hoy es la zona más segura,
y la zona más desarrollada de todo Irak, con la posibilidad de convertirse en un futuro, si la situación no cambia, en la locomotora económica de todo el país. Y bueno, pues ahí están las realidades para verlo, ¿no? Hemos comenzado con unas fotografías de destrucción y esta es una de las cientos de urbanizaciones que se están creando en el Kurdistán iraquí. Pero a mí, por encima de todo, aparte de que los kurdos me han enseñado, han sido, vamos a decir, como una especie de libro o de curso periodístico para comprender la complejidad de Oriente Medio, los kurdos a mí me han demostrado, como está ocurriendo ahora en el Kurdistán de Irak, de que en Oriente Medio es posible crear una sociedad de desarrollo. Eso es posible, porque ahí están los hechos y las imágenes y los datos, ¿no? Y sobre todo una sociedad basada en el respeto a la diferencia y a la diversidad religiosa y étnica. E incluso me atrevería a decir que probablemente los kurdos en estos momentos sean el mejor camino para que nuestras sociedades europeas restablezcan esos lazos rotos, entre otras razones, por la guerra de Irak con Oriente Medio. Muchas gracias.